Hola pueblo de Dios. En el pasaje del Evangelio de hoy, Jesús nos invita a renunciar al egoísmo y al deseo de poder, y a vivir una vida centrada en el servicio a los demás. Vamos al Evangelio del día. Lecturas y Evangelio del día de hoy. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, si decides servir al Señor, permanece en la rectitud y en el temor y prepara tu alma para las pruebas. Mantén firme tu corazón y sé constante, inclina tu oído y recibe palabras de comprensión, y no tengas miedo en el momento de la adversidad. Soporta las tardanzas de Dios, aférrate a Él y no lo sueltes, para que seas sabio en tus caminos. Pase lo que te pase, acéptalo y sé constante en el dolor. Y en las adversidades de vuestra pobre condición, sed pacientes, porque es en el fuego donde se prueban el oro y la plata, y en el crisol de la humillación, los hombres agradan a Dios. Cree en Dios, y Él cuidará de ti. Enderezad vuestros caminos, y esperad en Él. Mantén su temor, y envejecerás en Él. Vosotros que teméis al Señor, contad con su misericordia, y no os apartéis, para no caer. Vosotros que teméis al Señor, confiad en Él, y no os faltará vuestra recompensa. Ustedes que temen al Señor, esperen cosas buenas, alegría duradera y misericordia. Vosotros que teméis al Señor, amadlo, y vuestro corazón será iluminado. Considerad, hijos míos, las generaciones que han pasado, y ved, ¿quién confió en Jehová y fue avergonzado? ¿Quién ha permanecido en sus mandamientos y ha sido abandonado? ¿Quién le invocó y fue despreciado por él? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, que en el momento difícil perdona los pecados y protege a todos los que lo buscan con sinceridad. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Salmo responsorial. Encomienda al Señor tu camino, y Él hará el resto. Confía en el Señor y haz el bien, y vivirás seguro en la tierra. Deleítate en el Señor, y Él te concederá lo que tu corazón desea. Encomienda al Señor tu camino, y Él hará el resto. El Señor cuida la vida de los rectos, y su herencia dura para siempre. No serán avergonzados en los días malos, sino que en tiempos de hambre serán saciados. Encomienda al Señor tu camino, y Él hará el resto. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque el Señor Dios ama la justicia, y nunca abandona a sus amigos. Los malhechores serán exterminados, y la descendencia de los impíos será destruida. Encomienda al Señor tu camino, y Él hará el resto. La salvación de los piadosos es de Dios. Él los protege en tiempos de angustia. El Señor les ayuda y los libra, los defiende y los protege contra los malvados, y los mantiene a salvo porque confían en Él. Encomienda al Señor tu camino, y Él hará el resto. Mi gloria es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban por Galilea. Él no quería que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos, y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, pero 3 días después de su muerte, resucitará. Pero los discípulos no entendieron estas palabras y tenían miedo de preguntar. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido sobre quién sería el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Palabra de la salvación. Gloria a ti, Señor.
Conviértete en un evangelizador, registrando, comentando y dejando tu gusto. Esto aumenta el alcance de nuestro canal. ¿Quién es el más grande? En este pasaje, Jesús y sus discípulos recorren Galilea, pero él busca un momento de retiro sin que nadie sepa de su presencia. El motivo de su ocultación es claro. Quiere enseñar a sus discípulos algo muy profundo, pero que, como vemos, ellos todavía no comprenden del todo. Jesús anuncia su inminente pasión y muerte, y también su resurrección, pero estos conceptos todavía son difíciles de asimilar para los discípulos. La idea de un Mesías que sufre, muere y resucita es, de hecho, un concepto revolucionario que interpela las expectativas del pueblo y de los mismos discípulos. Probablemente esperaban un líder victorioso, pero no entienden el significado del sufrimiento y la resurrección, lo que crea miedo y confusión entre ellos. Sin embargo, cuando llegan a Capernaum, vemos una escena reveladora sobre la mentalidad de los discípulos. Cuando Jesús les pregunta sobre qué discutían en el camino, ellos permanecen en silencio, pues discutían entre ellos sobre quién sería el más grande. Esta discusión es emblemática porque revela que, aunque estaban cerca de Jesús y fueron testigos de sus obras poderosas, todavía estaban atrapados en una visión mundana de liderazgo y estatus. La lucha por la grandeza es algo que frecuentemente resurge en las interacciones humanas, y la tendencia de los discípulos a preocuparse por su posición entre ellos es una clara demostración de sus limitaciones. La búsqueda de poder y reconocimiento es algo humano, pero en Jesús este concepto está completamente subvertido. Jesús, como maestro que es, aprovecha el momento para corregir esta visión. Llama a los 12 y les enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se encuentra en ser los primeros, sino en ser los últimos y servir a todos. Se trata de una enseñanza radical, ya que desafía la jerarquía y los valores sociales dominantes de la época. En la lógica de Jesús, ser el más grande significa humillarse y poner a los demás antes que a uno mismo. Esto no es solo un principio moral, sino un reflejo directo de su propia vida y misión, que sería la de servir y entregarse por los demás, como él mismo ya había profetizado que sucedería. La grandeza, por tanto, no se mide en poder, riqueza o estatus, sino en servicio y humildad. Para ilustrar aún más su mensaje, Jesús toma a un niño y lo coloca en medio de los discípulos. El niño, en la cultura de la época, era visto como la persona con menos importancia y estatus, alguien que no tenía poder ni voz. Al abrazar al niño, Jesús lo pone como modelo para los discípulos, subrayando que la verdadera grandeza está en acoger a los humildes y despreciados. El niño representa la pureza, la sencillez y la vulnerabilidad que Jesús espera que sus seguidores cultiven. Quien acoge a un niño en su nombre, acoge a Jesús mismo, y al hacerlo, acoge también a Dios Padre. Este gesto de acogida no es solo un acto de bondad, sino una actitud que refleja el modo en que debemos vivir nuestra fe. En último término, esta enseñanza de Jesús nos invita a repensar nuestras propias actitudes y ambiciones. ¿Qué significa ser grande ante los ojos de Dios? ¿Cómo buscamos la grandeza en nuestras vidas? Jesús nos desafía a abandonar la búsqueda de reconocimiento mundano y abrazar una vida de servicio, humildad y aceptación. Cuando acogemos a los demás, especialmente a los más humildes y vulnerables, estamos acogiendo a Cristo mismo. Esta es una invitación profunda a vivir la verdadera vida cristiana, que no se trata de ser servido, sino de servir, y a encontrar la verdadera grandeza en servir a los demás, siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro.
la paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra. Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó el Evangelio de hoy? No olviden suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal. Besos de tía Alessandra.